Nuevamente, un gusto saludarlos. En esta oportunidad, pues vamos a desarrollar un ejercicio aplicando el método simplex para poder maximizar estas funciones. En este caso tenemos z máximo va a ser igual a 2x1 más x2 sujeto a las condiciones x2 menor o igual a 10, 2x1 más 5x2 menor o igual a 60, x1 más x2 menor o igual a 18, como 3x1 más x2 menor o igual a 44. No olviden la condicionante de no negatividad de que x1 y x2 debe ser mayor o igual a 0. Muy bien, entonces para ello lo que necesitamos hacer es que ahora las 2x1 y x2 pasan al otro lado y determinamos entonces una ecuación igualada a 0. Entonces vamos a tener lo siguiente. Z, recordemos que 2x1 es positivo, pasa al otro lado negativo, menos 2x1 y también menos x2. Y esta ecuación entonces la vamos a igualar a 0. Con esto vamos a lograr entonces obtener nuestra forma equivalente. Asimismo, las condicionantes o restricciones también vamos a formarlas en ecuaciones, pero a la vez recuerde que le debemos de sumar la variable de holgura, quedando así. Como debemos adicionar las variables de holgura, entonces yo necesito dejar un poquito más de espacio y voy a hacer la igualación a 0 hasta este punto. Veamos qué sucede entonces. Recuérdense que la ecuación era 2x2 menor o igual a 10, mi primera restricción. Entonces colocamos. En este caso, entonces, tratamos la manera de ubicarlos según cada variable. En este caso me queda x2, pero recuérdese que por la condicionante menor o igual que tiene nuestra ecuación, nosotros debemos de adicionar una variable de holgura. Entonces empezamos con x3. Podemos colocarle positivo, ¿verdad? Muy bien. Para la siguiente, entonces tengo yo, mi siguiente restricción es 2x1 más 5x2. Como recuérdense, es nueva ecuación, entonces también necesitamos agregarle otra variable de holgura. En este caso, sigamos el correlativo. Si usted se da cuenta, tenemos x1, x2, x3 y ahora ¿quién continúa? Debe ser entonces x4. Y esas también las tenemos que igualar según la componente o según el parámetro del lado derecho. Para la anterior no lo había indicado, pero la anterior entonces es igualado a 10. En la otra ecuación, 2x1 más 5x2 menor o igual a 60, este va a ser ahora igualado a 60. Muy bien, y en la siguiente ecuación pues volvemos a hacer lo mismo, simplemente copiamos nuestra restricción y nuestra restricción es x1 más x2 menor o igual a 18, pero como ya estamos condicionando otra vez a otra restricción, entonces también le debo de sumar otra variable de holgura y en este caso pues es o le corresponde a x5 igualado a quién, al valor o lado derecho de 18. Muy bien, para la siguiente entonces otra vez colocamos 3x1 más x2. En este caso obtiene menor o igual a 44, pero también le vamos a agregar otra variable de holgura y en este caso corresponde a x6 igualado a 44. Muy bien, entonces
Con esto determinamos nuestra forma equivalente y les estamos adicionando nuestras variables de holgura. Debe de tener mucho cuidado cuando los signos, debe tener cuidado cuando adicionamos las famosas variables de holgura. Muy bien, luego de haber obtenido el la forma equivalente, ahora procedemos a copiar los coeficientes de cada una de las variables que tiene nuestras ecuaciones para transformar ahora nuestro, nuestra tabla y poder realizar la famosa eliminación gaussiana. Muy bien, entonces ahora procedemos a elaborar nuestra tabla. En este caso, entonces lo que vamos a hacer es determinar en primer lugar las ecuaciones y nuestra ecuación z en este caso va a ser igual a nuestra ecuación cero como se había mencionado o independientemente el nombre que ustedes le colocan, pero nosotros le vamos a colocar cero. Para la siguiente ecuación va a ser entonces 1, 2, 3 y 4. Es solo por relación y establecer básicamente los renglones para poder trabajarlo. Muy bien, variable básica, entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces es variable básica z e iniciamos ahora con x3, ¿sí? Que sería la siguiente, ¿verdad? Muy bien, entonces marcamos ahora para x3, x4 sucesivamente, x5 y x6. Muy bien, con esto establecemos entonces nuestras variables que salen. Muy bien, entonces con los coeficientes de la ecuación cero o variable z, que es la que estamos enmarcando, ahora procedemos a copiar los coeficientes de la ecuación en z1, en x menos 2, perdón, en x1 y en x2 menos 1. Entonces procedemos a lo siguiente. Muy bien, dijimos que z vale 1, x1 menos 2, debe tener cuidado con el signo, menos 1, y si nos damos cuenta, no tengo variable x3, x4, x5 en esta primera ecuación, por consiguiente, entonces lo anotamos como 0, 0, 0, 0, y el lado derecho también en este caso de nuestra ecuación z también es 0. Muy bien, entonces ahora procedemos a copiar los coeficientes de nuestra segunda ecuación. Entonces, si nos damos cuenta, no tenemos valor z en esa ecuación, por consiguiente, entonces le ponemos 0. x1 tampoco tenemos en esa ecuación. Como vemos, tenemos x2 y x2 vale 1 positivo, x3 también 1 positivo y el resto de variables que no tenemos, entonces las hacemos 0, 0, 0, 0 y en el lado derecho, en este caso, sí tenemos el coeficiente 10. Entonces lo copiamos. Muy bien, en la siguiente ecuación tengo x1, x2, x4 y los demás no. Y su lado derecho es 60. Lo vamos a hacer un poquito más rápido entonces. Z, 0, x1, 2, 5 para el siguiente. No tenemos x3, x4 vale 1, la siguiente 0, 0 y el lado derecho 60. Muy bien, continuamos con la siguiente.
no tenemos z, entonces es 0, x1 si tiene 1, x2 tiene 1, no tenemos las otras variables, tenemos hasta x5, le colocamos 1, recuerde que x5 tiene acá, y ahora le ponemos el lado derecho, 0 y 18. En la siguiente entonces no tenemos z, pero tengo x1, el coeficiente es 3, 1, 0, 0, x5 no tengo, x6 sí tengo, entonces 1, y el lado derecho 44. Muy bien, con esto entonces construyo yo mi tabla para poder aplicar entonces ahora la eliminación gaussiana. Muy bien, entonces ahora el proceso que debemos de continuar es determinar el número más negativo, y en este caso el número más negativo empezamos con -2, y -2 entonces el que me va a indicar la columna, en este caso pivote, ¿verdad? Entonces enmarcamos nuestra columna. Muy bien, y ahora procedemos a determinar nuestro renglón pivote. Para determinar el renglón pivote, entonces lo que debo de hacer ahora es dividir lado derecho dentro de los coeficientes del renglón pivote. ¿Cómo así? Entonces dice que tienen que ser parámetros mayores a 0. En este caso es 0, pero 10 dividido dentro de 0 no existe. Entonces no procede. En el caso de 60 dividido 2 me da ¿cuánto? 30. Entonces ahí sí procedemos a apuntarlo y nos queda de la siguiente manera. En este caso me da un resultado de 30. En el siguiente entonces va a ser ahora 18 dividido 1 es 18. Entonces anotamos ese parámetro y en el siguiente hacemos ahora 44 dividido dentro de 3. Y ese parámetro me da aproximadamente 14.66. ¿Qué es lo que me está indicando entonces? Que yo debo de tomar el número menor, y el número menor está en este renglón. Por lo siguiente, entonces enmarcamos nuestro renglón pivote y lo vamos a obtener enmarcándolo acá. Muy bien. Entonces, si usted se da cuenta, ya dejé establecido ahora mi número, y a este le voy a denominar mi número pivote. Muy bien. ¿Qué es lo que prosigue ahora? Ahora es establecer o determinar que este renglón lo debo de dividir dentro de 3 para que se convierta en la unidad, y posteriormente a través de la eliminación gaussiana relacionando ambos renglones para poder eliminar y obtener valores ceros en la parte tanto superior del número pivote como en el inferior, pero en el inferior en este caso no tenemos, por lo tanto entonces vamos a hacer 0 estos coeficientes. Muy bien, entonces la operación que debemos determinar para nuestro renglón, para que ese 3 se convierta en 1, lo que procedemos entonces le voy a decir que mi renglón, perdonen ahí, que mi renglón en este caso 4, porque es el renglón que yo tengo acá, mi renglón 4 va a ser ahora dividido dentro de 3 para lograr la unidad en mi número pivote. Muy bien, entonces acá al momento que dividimos dentro de 3, 0 dentro de 3, si iniciamos
perdón, si iniciamos con el pivote, el número pivote, entonces vamos a tener lo siguiente. 3 dentro de 3 me va a dar 1, 1 dentro de 3, un tercio, debe de tener cuidado ahí, 0 dentro de 3, 0, 0, 0 nuevamente, un tercio, y el último lado derecho vamos a tener en este caso 44 tercios. Muy bien, entonces de esa manera ya logramos obtener nuestro número pivote con la unidad. Muy bien, entonces en esta ocasión yo ya tengo mi nueva tabla, pero mi nueva tabla ahora ha convertido el número pivote en 1 debido a que tuve que dividir dentro de 3 este coeficiente un tercio, los demás siguen siendo 0, un tercio y el otro 44 tercios. Y ahora procedemos entonces a poder determinar por medio de la eliminación gaussiana que estos parámetros lleguen a ser 0. Entonces, para lograr el 0 en este coeficiente, mi operación que debo desarrollar debe ser la siguiente: renglón 0 más 2 veces renglón 4. ¿Por qué renglón 0? Porque es el que estamos trabajando, es esta ecuación, y lo vamos a relacionar con nuestro renglón pivote para convertir eso a 0. Si nos damos cuenta, ya tengo aquí signo negativo, con uno positivo se va a eliminar, pero ¿qué es lo que me hace falta en el renglón 4? Es multiplicarlo entonces por 2 para poder eliminarlo y relacionarlo y así obtener lo que necesitamos. Muy bien, entonces si quieren hacerlo paso a paso, empezamos copiando entonces nuestro renglón 0. Y nuestro renglón 0 queda de la siguiente manera: menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, que en este caso mi lado derecho es también 0. Y ahora procedo entonces a multiplicar dos veces el renglón 4. En este caso pues lo vamos a hacer ya directamente. 1 por 2 es 2. Entonces colocamos 2, ya estoy haciendo el producto. En el siguiente término me queda 2 tercios porque multipliqué por 2. Los otros términos son 0, entonces me queda 0, 0, 0. El de un tercio es multiplicado por 2, entonces me quedan 2 tercios. Y el siguiente, que es 44 tercios multiplicado por 2, entonces me queda 88 tercios, que corresponde entonces a mi lado derecho. Lo estoy haciendo de esta manera para ver el proceso. Muy bien, entonces menos 2 con 2 me va a dar 0. Al momento de operar, esto me da menos un tercio. 0 con 0, 0, 0. Y ahora 0 con 2 tercios, pues me queda 2 tercios. Y el siguiente lado derecho ahora se transforma en 88 tercios. Esos parámetros que acabamos de conseguir ahora van a ir sustituyendo a este nuevo renglón. Muy bien, los copiamos ahora a nuestra tabla y ahora mi renglón 0 de valores de z queda de esa manera. Si nos damos cuenta, para el siguiente renglón de la ecuación 1, prácticamente ya tengo aquí el valor 0, entonces este queda igual, no lo modificamos y ahora procedemos entonces a hacer la operación del siguiente número. Muy bien, entonces por eliminación gaussiana, nuestra operación que corresponde ahora es que voy a trabajar
con el renglón 2 menos 2 veces el renglón 4. ¿Por qué? Porque el renglón 4 lo tengo en 1, lo estoy multiplicando por 2 y negativos para que al momento de operar este con este se haga 0 este parámetro. Muy bien, entonces para hacer la operación procedemos a copiar todos nuestros parámetros de la ecuación 2, que ya los tengo trasladados acá, y ahora vamos a multiplicar entonces menos 2 por el renglón 4 y obtenemos lo siguiente. Muy bien, entonces operamos y tenemos menos 2 menos 2 tercios, 0, 0, 0, menos 2 tercios, menos 88 tercios. Y al momento de operar, entonces obtenemos lo siguiente. 0, que es nuestro objetivo, 13 tercios, 0, 1, 0, menos 2 tercios y 92 tercios. Al momento de operar, 60 menos 88 tercios. Muy bien, entonces ahora procedemos a copiar los resultados ahora en nuestro nuevo renglón y ahora tenemos 0, 13 tercios, 0, 1, 0, menos 2 tercios, 92 tercios. Y procedemos entonces ahora a conseguir también 0 en el siguiente renglón. La operación entonces que debemos desarrollar por medio de la eliminación gaussiana es ahora el renglón 3 menos el renglón 4. ¿Por qué? Porque ya tengo 1, 1 y lo que necesito que sea negativo para que ambos se puedan eliminar. Muy bien, entonces nuestro renglón 3 en este caso es 1, 1, 0, 0, 1, 18, que es el que ya tengo copiado. Y ahora multiplicamos por menos 1 el renglón 4. Por esa razón ahora obtengo yo todos los coeficientes negativos y entonces ahora procedemos a operar. Entonces obtenemos estos resultados. Y estos resultados ahora nuevamente procedemos a copiarlos en nuestro nuevo renglón. Muy bien, de esta manera entonces logramos conseguir que todos los números que están ubicados arriba del número pivote sean cero, como también si tuviéramos en la parte inferior, también debemos conseguir que sea cero a través de la eliminación gaussiana. Muy bien, entonces ahora se repite el proceso. ¿Qué es lo que debemos de continuar ahora? Necesito entonces enmarcar lo que es mi columna pivote. ¿Y dónde voy a determinar mi columna pivote? En el número más negativo. Pero el número más negativo lo consigo acá en menos un tercio. Entonces con esto yo determino la columna. Ahora necesito establecer entonces también mi renglón pivote. Y el renglón pivote, nuevamente, tenemos que dividir 92 tercios, perdonen ahí, 92 tercios dividido dentro de 13 tercios y eso equivale a 7.07 al momento de hacer su operación, ¿verdad? Muy bien. Y también cuando yo procedo a realizar la siguiente operación, 10 tercios dividido 2 tercios me da como resultado 5. Y nuevamente 44 tercios dividido dentro de un tercio, por favor mucho cuidado con sus operaciones, entonces obtenemos que nos queda 44. ¿Quién es el menor? Vamos a elegir entonces el menor y para ello entonces en este caso es 5 y como es 5 entonces ahora enmarcamos nuestro renglón pivote. Y entonces con eso establecimos ahora quién es nuestro número pivote.
Muy bien, continuamos. Muy bien, entonces lo que procedemos a hacer ahora es el renglón 3. Tenemos que dividirlo dentro de, perdón, el renglón 3. Ahora tenemos que multiplicarlo, en este caso lo voy a poner de este lado, por 3 medios. ¿Por qué por 3 medios? Pues para hacer que nuestro número pivote se convierta en 1. Muy bien, entonces en esta oportunidad, ¿qué es lo que sucede? Que volvimos a obtener nuevamente el número 1 o la unidad en nuestro número pivote y poder trabajar nuevamente cada renglón superior que debe nuevamente trabajarse por la eliminación gaussiana para convertir estos números en cero. Muy bien, entonces ahora operamos los siguientes renglones. El renglón 0 va a ser sumado con el renglón 3 dividido 3. Si nos percatamos, tenemos aquí una fracción. Entonces, al momento de dividir el renglón 3 dentro de 3, perdón, sí, el renglón 3 dentro de 3, entonces lo convertimos también en una fracción y también observamos que tenemos el número negativo y que al momento con un número positivo este se elimina. El objetivo es pues utilizar la eliminación gaussiana para que ese número se transforme en cero. Muy bien, entonces al momento de relacionar ambos renglones y multiplicar por 1/3 el renglón 3, entonces operamos. Menos 1/3 más 1/3, 0, que es el objetivo, y operamos en sí todos los números, que al final entonces me corresponde 1 medio y 31. Muy bien, entonces ahora ese resultado lo trasladamos a nuestro primer renglón o renglón 0. Si usted se da cuenta, el objetivo para el método simplex es establecer que esos números negativos que habían salido al principio, ahora todos se transformen o todos queden como números positivos, y cuando eso pasa o eso sucede, significa que termina la iteración. Entonces, para este renglón prácticamente ya hemos terminado, ya solo necesitamos efectuar las operaciones de los otros renglones correspondientemente. Muy bien, entonces como el proceso se repite nuevamente, ahora debemos de aplicar nuevamente eliminación gaussiana. ¿Con qué objetivo? El objetivo es hacer cero nuevamente estos parámetros. Aquí ya tenemos la unidad porque este es nuestro renglón pivote y también debo de hacer cero este número. Entonces necesitamos desarrollar las siguientes operaciones para cada uno de los renglones. Recuerde, algo bien importante es que también es necesario tanto multiplicar por un número o también dividir por un número. Entonces también eso debe de tener en cuenta y relacionar ambos renglones. En este caso, pues para el siguiente renglón, como necesitamos transformar a cero este otro número, entonces mi operación va a ser la siguiente: R1 menos R3. ¿Por qué? Porque ya tengo la unidad en este, entonces solo necesito que sea negativo para que se puedan eliminar. Al siguiente renglón lo voy a hacer así porque por el tiempo ahora es R2 menos 13/3 de R3. ¿Por qué? Porque necesitamos otra vez multiplicar esos 13/3 para que sea idéntico a este otro y por la ley de signos pues puedan restarse. Entonces también tenemos que observar qué número o qué factor necesitamos para multiplicar y poder relacionarlo. Recuerde también que tenemos que relacionar tanto el primer renglón con el renglón pivote, este otro segundo renglón con el renglón pivote y este otro con el renglón pivote y este último con el renglón pivote.
lo tiene que relacionar con el renglón pivote, porque si no, entonces no funciona y posiblemente le vaya creciendo la iteración y no va a conseguir la respuesta deseada. Entonces, esa es la operación. Para la siguiente operación, entonces tenemos ahora que el renglón 4 debemos restar por un tercio del renglón 3. Muy bien, si usted se da cuenta, también tenemos acá un tercio. Lo que necesito es transformar esa unidad a un tercio, pero a la vez precedido por un signo negativo para que éste pueda eliminarse. Entonces, de esa forma, hago o realizo todas esas operaciones para poder encontrar entonces el siguiente resultado. Muy bien, como podemos observar, entonces ya conseguimos que nuestro segundo número pivote, entonces eh, ya en la parte superior de él, como en la parte inferior de él, ya logramos hacerlo cero. ¿Cómo? A través de eliminación gaussiana. Otro consejo que les recomiendo es de que tengan paciencia, operen adecuadamente, cuidado con los signos, cuidado con las mismas operaciones en sí, para que sí obtengan los resultados correctos. Si en dado caso no, usted ve que en lugar de disminuir, aumenta los números o tiene números demasiado grandes, entonces les recomiendo volver a iniciar, repasar, posiblemente algún error por ahí se cometió, entonces debe de tener mucho cuidado. Entonces, en este caso, como les había indicado anteriormente, el objetivo es que yo ya no tengo entonces ningún número negativo en mi función objetivo o valor z. Entonces ahí termina mi iteración. Ahora, ¿cómo queda mi respuesta? Muy bien, se recuerdan de la famosa variable que entra y la variable que sale. Cuando vimos el primer número de número pivote, entonces, ¿qué variable es la que le corresponde? En este caso, la variable x1. Entonces, ahora esa x1 pasa a posicionarse en este lado. Entonces, ahora sale x6 y entra x1. Muy bien, ¿qué pasa entonces con el siguiente? El siguiente también, se recuerdan que es x2. Para este número pivote, mi variable x2 es la que entra, entonces sale x5, borramos x5 y ahora coloco entonces x2. Muy bien, entonces así es como definimos entonces qué cantidad le corresponde a cada una de las variables. Muy bien, entonces ya para obtener la respuesta, porque ese es el propósito, ya después de haber iterado correctamente, entonces obtenemos lo siguiente. En este caso, entonces mi respuesta va a ser que z va a ser igual a 31. Si queremos, en este caso, podemos colocar las otras x y si no, pues entonces colocamos que x1 va a corresponderle, en este caso, 13, ¿verdad? Y va a ser igual a 13 y x2 para la siguiente respuesta va a ser 5. Recuérdese que x2 está acá y ese va a ser el parámetro entonces de respuesta de 5. Si queremos anotar las siguientes variables, aunque no es necesario, pues podemos indicarlas. Muy bien, para x3 entonces no se movió la variable, entonces tenemos 5. Y para x4 en su defecto también corresponde al valor de 9. Entonces, en conclusión, jóvenes, esta es nuestra respuesta aplicando también lo que es el método simplex por maximización, ¿verdad? Entonces, de veras es un proceso un poquito, tal vez no difícil, pero que sí lleva mucha operación y que debemos de tener mucho cuidado para operar y obtener así
nuestros resultados. Entonces, les agradezco bastante su atención y espero que sea de mucha ayuda. Muchas gracias.